Detrás de la marca Porsche hay una historia prodigiosa pero oscura, una historia de éxito, tragedia, innovación y destrucción. Pero para dar sentido a todo esto tenemos que retroceder en el tiempo hasta donde todo comenzó. 1898 Ferdinand Porsche acababa de dejar su trabajo para poner en marcha una nueva carrera en el mundo automotriz durante las próximas décadas. Creó algunos de los diseños de vehículos más rápidos e innovadores para otros fabricantes de automóviles, convirtiéndose en uno de los mejores ingenieros de todos los tiempos y, sin embargo, después de fundar su propia compañía de automóviles, su éxito lo decepcionó. Un camino más oscuro cuando Porsche se vio envuelto en proyectos militares para el régimen nazi que lo llevaron a prisión y finalmente incluso le costó la vida. Así que abróchese el cinturón porque vamos a emprender un viaje para descubrir la verdadera historia de Porsche y cómo lograron transformarse. Ferdinand Porsche nació en septiembre de 1875 en una pequeña aldea del Imperio Austrohúngaro, ahora un territorio de la República Checa, mientras que los carruajes, los trenes y las bicicletas eran el transporte principal en ese momento y en los primeros automóviles se estaban extendiendo lentamente por todo el mundo. Porsche creció aprendiendo el rasgo de su padre, que dirigía un negocio de herrería, sin embargo, nunca mostró un interés personal en un negocio familiar y, en cambio, se centró principalmente en la escuela con la esperanza de encontrar su carrera en otro lugar. Desafortunadamente Ferdinand perdió a su hermano mayor cuando tenía 14 años, lo que lo llevó a abandonar la escuela y trabajar a tiempo completo en el taller de su padre, ya que ahora era el hijo mayor para supervisar el negocio de la familia. Estos tiempos resultaron ser difíciles para Ferdinand, ya que siguió a regañadientes los pasos de mi padre en un trabajo que nunca disfrutó hacer allí. Sin embargo, encontró algo más gratificante para explorar en su tiempo libre: la electricidad. En el momento en que las velas y las luces de gas todavía eran comunes, pero a fines del siglo XIX, las bombillas eléctricas se estaban convirtiendo lentamente en la nueva norma. Porsche se obsesionó con la bombilla y comenzó a experimentar con circuitos eléctricos en el ático de su casa. Su padre, por otro lado, no estaba contento con su nuevo pasatiempo y le decía con frecuencia que dejara de ocuparse de esas tonterías. Pero después de notar cuán apasionado y obsesionado Ferdinand estaba con la electricidad, decidió inscribir a su hijo en la Escuela Técnica Imperial de Reichenberg para desarrollar allí sus conocimientos de ingeniería. Porsche aprendió rápidamente los conceptos básicos y, a los pocos meses de comenzar sus estudios, pudo construir su propio generador eléctrico e instalar electricidad bombillas por toda la casa. En este punto su padre ya no podía ignorar el talento de su hijo, por lo que finalmente se rindió y lo dejó seguir su propio camino. No sabían que este nuevo camino continuaría para ayudar a Pioneer en una industria de automóviles completamente nueva. En el año 1893, a la edad de 18 años, Ferdinand dejó su hogar y consiguió su primer trabajo en Bella Eckert & Co., un fabricante de maquinaria eléctrica en la ciudad de Viena, donde pronto fue reconocido por sus rasgos como un ingeniero brillante y hábil y rápidamente subió de rango convirtiéndose en el hombre a cargo. Durante su tiempo en Bella Eckert, Ferdinand Porsche construyó el primer motor eléctrico de cubo de rueda de la compañía. Solo se usaba para bicicletas, pero poco después de que Ferdinand desarrollara otras ideas para este motor. En esta época los primeros automóviles comenzaban a surgir en la región y crearon una enorme emoción no solo entre la gente sino también entre los ingenieros que buscaban formas de ingresar a la nueva industria, y Ferdinand no fue la excepción. Después de 5 años trabajando para Bella Eckert, decidió dejar su trabajo y comenzó a trabajar para Jacob Lohner & Co., quien recientemente había dejado de producir carruajes para enfocarse en la construcción de vehículos autopropulsados. Fue aquí donde el joven de 23 años Ferdinand usó sus motores eléctricos para construir su primer automóvil, el Porsche P1. El Porsche P1 era un automóvil completamente eléctrico construido con un carruaje de madera y tenía un alcance aproximado de 49 millas. El automóvil estaba destinado a las carreras, pero tan impresionante como lo era debido a las pesadas baterías de plomo ácido que llevaba el automóvil solo podían alcanzar las 21 millas por hora. Es importante tener en cuenta que los automóviles de esa época aún no se consideraban un medio de transporte, sino que en su mayoría se construyeron para la competencia y se probaron para correr en toda Europa y América. Porsche siguió mejorando el diseño de su vehículo hasta 1900.
cuando agregó un motor de combustión interna para impulsar los motores eléctricos del vehículo, creando así el primer automóvil híbrido eléctrico de gasolina del mundo, el electromóvil Lohner Porsche. Este nuevo vehículo ganaría en varios eventos de automovilismo mientras batía varios récords de velocidad austriacos viajando a una velocidad máxima de 36 millas por hora. Sin embargo, a pesar de que el vehículo híbrido de Porsche es una brillante obra de arte mecánica y muy adelantado a su tiempo, también demostró por qué los autos eléctricos fallaron durante décadas. El rango de milla y el peso de casi 2 toneladas detuvieron el desarrollo de un automóvil eléctrico durante casi un siglo. La asociación entre Porsche y Lohner terminó unos años más tarde y poco después de que el fabricante de automóviles Daimler reclutara a Porsche como su diseñador jefe. Daimler en ese momento era el líder en el campo de los motores de combustión modernos y fue aquí donde Porsche diseñó su primer automóvil de motor puramente de gasolina, el Astro Daimler Maya en 1908. Su tiempo en la empresa resultó ser un gran peldaño en su carrera que lo llevó a su gran oportunidad en el mundo de las carreras cuando desarrolló su próximo automóvil, el Astro Daimler modelo 2780. Este vehículo de 85 caballos de fuerza era capaz de alcanzar velocidades máximas de 85 millas por hora y fue construido específicamente para la popular carrera de prueba Prince Henry en 1910, donde obtuvo una primera victoria en segundo y tercer lugar. Esta victoria le valió al joven mecánico una mayor popularidad y justificó su designación como profesor en la empresa. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, una carrera masiva para producir suministros de guerra se extendió por toda Europa y el fabricante de Daimler contribuyó con grandes cantidades de maquinaria a la Austro. Porsche también se incorporó al redil y se hizo un nombre al crear diseños innovadores para aviones militares y motores de aeronaves, así como tractores de artillería como el M17 Goliath, estableciéndose como uno de los mejores ingenieros de su tiempo. Después de que terminó la guerra en 1918, Ferdinand Porsche volvió a construir autos de carrera y en 1922 salió otro auto del piso de la fábrica, el Astro Daimler Sasa. Porsche creía que construir un vehículo más pequeño que sus competidores permitiría que sus autos de carrera superaran a aquellos con motores mucho más grandes, por lo que puso su coche recién construido para la prueba. Para sorpresa de muchos, Sasa ganaría la impresionante cantidad de 43 de 53 carreras, incluida la Meta Florio en 1922. El año siguiente, Ferdinand Porsche se mudó a Stuttgart, la capital de Alemania, y se convirtió en el director técnico y jefe ingeniero de la división Daimler que luego se fusionó con Benz en SEA para convertirse en Daimler-Benz. Durante su tiempo en Daimler-Benz, Porsche diseñaría y construiría el lujoso Mercedes Benz S-Series que más o menos allanó el camino para los autos deportivos de alto rendimiento que eran adecuados para ambos, y en 1928 Ferdinand Porsche presentó lo que podría decirse que es uno de los mejores y más rápidos autos deportivos de su época. El Mercedes-Benz SSK o Super Sport Course tenía un motor de 6 cilindros de 7.1 litros impulsado por 200 a 300 caballos de fuerza. Incluso en la más lenta de sus versiones llegaba con una velocidad máxima de 190 km por hora y las de 300 caballos de fuerza podían llegar a los 235 km por hora. Este modelo de Mercedes-Benz se convirtió en el campeón absoluto de las 500 millas de Argentina en 1929, seguido de más victorias en las carreras del Gran Premio de Córdoba de 1929 y 1930, así como en el Gran Premio de Irlanda de 1930. La racha ganadora continuó con varias victorias más en el Gran Premio hasta alcanzar su punto máximo en 1931 cuando obtuvieron otra victoria por el primer lugar en la carrera de Melamelia, en el momento en que fue el mejor vehículo deportivo, el más rápido y el más valioso del mundo. Porsche también construyó una versión Slicker del SSK, el Trossi Roadster, que se convirtió en un fenómeno por su apariencia extravagante y se consolidó aún más como uno de los mejores diseñadores de automóviles de su época. Sin embargo, poco después el automóvil fue presentado. Ferdinand Porsche se había cansado de las diferencias creativas entre él y la junta directiva de Mercedes-Benz, por lo que dejó la compañía y se fue a trabajar para otro fabricante de automóviles.
Desafortunadamente esa compañía colapsó poco después principalmente debido a la Gran Depresión y Porsche ahora se quedó desempleado a pesar de la crisis económica. Fue en ese momento que decidió tomar la decisión más importante de su carrera. Fundando su propia compañía de automóviles Porsche GmbH trajo a muchos de sus antiguos asociados a trabajar para su nueva compañía y probablemente la más importante de ellos todo el Anton Porsche el propio hijo de Ferdinand, al igual que su padre. Ferry también se interesó por el diseño y la ingeniería. Mostró una gran promesa al aprender su profesión rápidamente. Trabajaba cuando y donde podía para demostrar sus habilidades a su talentoso padre. Inicialmente, la compañía Porsche no comenzó construían automóviles bajo su propia marca, sino que ofrecían consultoría y proyectos de desarrollo de motores para otros fabricantes de automóviles. Sin embargo, a pesar de ser uno de los ingenieros más famosos de Alemania, había un problema importante. Los clientes no llegaban al país en ese momento todavía se estaba recuperando de la economía a ruinas de la Primera Guerra Mundial y la demanda de automóviles públicos era casi inexistente. Mientras el negocio luchaba por despegar Ferdinand recibió, un día una carta que cambiaría por completo la trayectoria de la empresa y provenía de una fuente extranjera bastante sorprendente. En 1933 Adolf Hitler se convirtió en el canciller de Alemania y se interesó especialmente en los automóviles. Reclutó a los mejores ingenieros de automóviles del país, incluido Porsche, y se sentó para una reunión importante. El titán loco quería que cada ciudadano alemán tuviera un automóvil que pudiera acomodar a una familia de 5 y ser económico en combustible y barato. De hecho tan barato que tendría que costar 990 marcos del Reich, lo que muchos ingenieros consideraron imposible. Lo llamó Volkswagen o el coche del pueblo. Porsche presentó su diseño y ganó el contrato para Hitler. Esta alianza estableció una inusual pero gran relación entre los dos. Hitler necesitaba una mente creativa para diseñar su ambicioso automóvil mientras que Porsche necesitaba respaldo político para su empresa para no tener que preocuparse por el dinero o las finanzas. Por lo que en 1934 Porsche y su equipo comenzaron a trabajar en la construcción de uno de los autos más exitosos en la historia humana, el Volkswagen Beetle o el Volkswagen Tipo 1 más tarde conocido como Beetle por la forma de su cuerpo. Era un auto de 2 puertas con un motor enfriado por aire en la parte trasera que ayudaba a que el motor requiriera un mantenimiento mínimo y facilitaba el manejo de la dirección manejable gracias a su equilibrio de peso. También demostró ser muy eficiente en combustible con su millaje de 31,4 millas por galón, que sigue siendo impresionante incluso para los estándares actuales. Justo después de que se hicieran 300.000 pedidos para el escarabajo. Fue el mayor logro que Porsche había logrado hasta ese momento y ahora estaba listo para ver su creación en funcionamiento. Sin embargo, mientras la fábrica de Volkswagen se preparaba para producir el automóvil en masa, estaba ocurriendo otro evento importante que enviaría directamente la brillante carrera de Porsche por un camino más oscuro. Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. De repente, la producción general del escarabajo se suspendió de inmediato cuando la fábrica de Volkswagen comenzó a hacer de la producción de guerra su primera prioridad, siendo uno de los mejores ingenieros del país y un amigo cercano de Hitler. Porsche inevitablemente se vio envuelto en proyectos militares para el ejército nazi. Comenzó a desarrollar vehículos militares todoterreno y maquinaria de combate como el Siebenwagen, la versión militar del escarabajo, el cazacarros Elefante y el V1. Sin embargo, aunque Porsche estaba entre los ingenieros favoritos de Hitler cuando se trataba de diseñar tanques, no pudo cumplir con las expectativas de Hitler. Se usaría en la guerra. En este caso, Porsche diseñó el Ferdinand, un tanque híbrido que podía funcionar con transmisiones eléctricas de gasolina. Aunque el tanque era un diseño revolucionario, sus motores eran demasiado complicados y tenían un exceso de ingeniería, lo que provocó muchos problemas y finalmente se descompuso. Pero después de perder el concurso ante Hensel y Son Porsche, se encontró en un gran lío antes de que incluso presentara su prototipo. Ya había construido 100 chasis para su concepto para salvar sus diseños. Los alemanes convirtieron 90 tanques pesados Ferdinand en destructores de tanques y los rebautizaron como los elefantes antitanques. Se volvieron muy efectivos en la guerra, pero debido a problemas de motor y problemas de movilidad,
La mayoría de ellos se averiaron y se perdieron en el campo de batalla. Se informa que la compañía Porsche también utilizó trabajadores esclavos en su fábrica de Stuttgart. Aunque la compañía previamente negaron estas acusaciones y se defendieron alegando ser una pequeña oficina durante la guerra, que luego admitieron sus crímenes después de que decenas de personas se pronunciaran a fines del siglo XX detallando su captura y las condiciones de trabajos forzados en los planes de Porsche a manos del alemán el régimen, junto con docenas o incluso cientos de otros. En respuesta a esto, Porsche ha dado millones de euros a fondos y compensaciones para las víctimas de trabajos forzados. Oh! Oh! 300 black men for only £2! Yes, sir! Hoy, en el momento en que era una práctica común para las fábricas alemanas que tenían un gran número de trabajadores utilizar mano de obra esclava, a menudo prisioneros de guerra a los que se les paga muy poco o nada y con frecuencia trabajaban hasta la muerte, sin embargo, a pesar de trabajar con los nazis, Ferdinand Porsche no estaba realmente de acuerdo con su ideología. Rara vez se sabía que levantaba el brazo en el saludo de Hitler y su baggy y el abrigo gris siempre se destacó durante las marchas en un mar de uniformes marrones. En cuanto al rango SS que recibió del partido nazi, Porsche simplemente lo ignoró. Solo estaba interesado en hacer crecer su negocio y suministrar lo que el gobierno necesitaba en ese momento a pesar de sus prácticas. Gracias a sus contribuciones, la compañía Porsche pasó de obtener 3.000 marcos Reich en ganancias en 1934 a más de 2 millones en 1944. Sin embargo, su participación en los esfuerzos de guerra tuvo un alto precio después de que terminó la guerra. Ferdinand Porsche fue arrestado por el gobierno francés y enviado a prisión por crímenes de guerra debido a su membresía en las SS y su estrecha relación con Hitler. Con él en prisión, ahora le tocaba a un hombre tomar la antorcha y llevarla marca Porsche en una dirección nueva y más brillante. Ese hombre era el único de Ferdinand. Hijo Anton Porsche había heredado el amor de su padre por las máquinas, así como su talento, y ya había construido varios vehículos. Entre ellos estaba el Schwimmwagen, que en alemán significa coche nadador. Este coche fue diseñado para ser viable tanto en tierra como en el agua y fue un gran servicio para los alemanes soldados durante la guerra. Debido a esto, el propio Ferry fue arrestado junto con su padre y fue encarcelado durante varios meses. De hecho, la única razón por la que el gobierno francés lo liberó fue para que pudiera encontrar el dinero que necesitaba para pagar la fianza. Su padre salió de prisión. Ferry recaudó el dinero necesario al firmar un contrato con el fabricante de automóviles italiano SIS Italia, donde construyó el SIS Italia 360, un vehículo extremadamente avanzado para su época. Este automóvil estaba destinado a participar en carreras de gran premio, pero debido a la situación financiera de la empresa, recursos y un cambio de reglas en la competencia de carreras, nunca se puso en la pista. Afortunadamente, Ferry recibió su corte de antemano y pudo liberar a su padre después de 22 meses tras las rejas. Desafortunadamente, las terribles condiciones en las que los franceses mantuvieron prisionero a Ferdinand llevaron directamente a su enfermedad irreversible que lo preocupó hasta su último aliento y, por lo tanto, con la mala salud de Ferdinand que le impedía volver al trabajo, la responsabilidad recayó en Anton Porsche para dar un paso al frente y aplicar las ideas de su padre a su nueva empresa. Se dio cuenta de que el fabricante de automóviles para el que trabajaba anteriormente, SIS Italia, fabricaba autos deportivos pequeños con un motor Fiat, por lo que se preguntó por qué no podemos hacer lo mismo con las piezas de Volkswagen. Se reunió con el director gerente de Volkswagen y llegó a un acuerdo que le permitiría usar sus piezas además de la distribución de su red. También proporcionó los documentos que probaban que el Volkswagen Beetle fue desarrollado por su padre antes de la guerra, lo que hizo que Volkswagen aceptara pagar una tarifa de licencia a Porsche por cada VW Beetle que construyeron. Estas negociaciones demostraron que Ferry no era solo un habilidoso ingeniero, pero también un brillante hombre de negocios, lo que es más importante. Estos acuerdos con Volkswagen le dieron a la compañía Porsche los recursos financieros que necesitaban para comenzar a experimentar y desarrollar sus propios vehículos. Por lo que en 1948 Ferry presentó el primer automóvil que llevaría el nombre de la familia, el Porsche 356. El 356 era un pequeño roadster de 2 puertas propulsado por un motor Volkswagen enfriado por aire y tenía una velocidad máxima de 87 millas por hora. No era el auto más poderoso ni el más rápido,
Pero Anton Porsche continuó mejorando el diseño y finalmente lo hizo más rápido y más suave de conducir. Llevó el vehículo a competir ese mismo año en la ciudad de Innsbruck, Austria, donde obtuvo una victoria por el primer lugar, lo que sentó las bases para el futuro éxito de Porsche en el mundo de las carreras. Aunque sus ventas inicialmente fueron bajas, el 356 fue amado entre entusiastas de los automóviles, incluido el padre de Fairy, que estaba muy orgulloso de su hijo y apoyó el debut exitoso del automóvil. Ferdinand Porsche también visitó la fábrica de Volkswagen una vez más en 1950, y estaba feliz de ver que su visión del escarabajo finalmente se hizo realidad. Lamentablemente no lo estaba el tiempo suficiente para ver cómo el escarabajo y la marca Porsche se expandirían por todo el mundo, ya que murió solo un año después a la edad de 75 años. Poco después de su muerte, las ventas del Porsche 356 se dispararon después de ganar una carrera en Le Mans en 1951 y poco tiempo después, nuevos modelos como el 356 Speedster y el 356 Carrera también se ofrecieron al público, capturando rápidamente los corazones de muchos conductores deportivos y celebridades. Pero aunque el 356 fue un punto de inflexión en la historia de Porsche, todavía era solo una variación del escarabajo con cambios menores. Los clientes de Porsche en ese momento estaban cada vez más cansados del diseño de su carrocería, por lo que necesitaban diseñar y construir algo completamente nuevo sin dejar de ser reconocible como su marca, hasta el día en que uno de los hijos de Anton intervino e introdujo un nuevo vehículo que llevar la marca Porsche a un nivel completamente nuevo extranjero, y Alexander Porsche, al igual que su padre Ferry, siguió los pasos de la familia desde el principio y participó activamente en la industria automotriz. Pero él estaba más interesado en el diseño y no se considera un ingeniero, sino más bien un artesano talentoso en la configuración. Después de recibir capacitación práctica del departamento de diseño de carrocerías de Porsche, decidió participar en la creación de su nueva generación de automóviles y comenzó a diseñar uno de los autos deportivos más icónicos de la historia moderna, el 911. El Porsche 911 era mucho más potente que el 356. Reemplazó el 4 cilindros de su predecesor por un motor boxer de 6 cilindros y se destacó por tener un motor refrigerado por aire en la parte trasera que, debido a su equilibrio de peso, mejoró la dirección y aceleración del vehículo. Estos elementos combinados permitieron una experiencia de conducción tan suave que ningún otro automóvil podría igualarlo y, a diferencia de muchos otros autos deportivos, el 911 no solo era rápido sino también muy confiable. De hecho, se estima que más del 70% de todos los 911 construidos hasta el día de hoy todavía están en la carretera. El nuevo modelo se lanzó en septiembre de 1964 y en los años siguientes se convirtió rápidamente en su vehículo más vendido, independientemente de cuán único fuera su estilo o experiencia de manejo. Porsche siguió brindando lo que la gente quería, lanzando modelos más rápidos con caballos de fuerza más potentes, como el 911 Carrera S y el 911 Turbo, que impulsaron las ventas anuales de la compañía a más de 20.000 unidades en la década de 1970. Sin embargo, a pesar de que ya se habían establecido como uno de los mejores fabricantes de autos deportivos, el 911 lo llevó aún más lejos al expandirse al mundo de las carreras, y este fue otro campo en el que Porsche una vez más se distinguió. El automóvil debutó en la pista de carreras en el Rally de Montecarlo de 1965, donde obtuvo un respetable quinto lugar. En los años siguientes Porsche mejoró su desempeño y conquistó 3 carreras consecutivas, victorias en el Rally de Montecarlo de 1968 a 1970. Desde entonces, el nuevo modelo ha ganado en casi todos los demás eventos de motorsport, como la Targa Florio, el París-Dakar, las 24 horas de Daytona y muchos otros campeonatos de rally y GT, convirtiéndose en uno de los autos de competencia más exitosos de la historia. Pero al mismo tiempo Anton Porsche lamentablemente renunció a su cargo en la empresa y, dado que ninguno de sus hijos estaba interesado en asumir su cargo, el consejo de la familia decidió dividir las acciones de la empresa y dejar a alguien más a cargo. Marcó el final de la participación de la familia en la empresa. Sin embargo, Porsche siguió actualizándose a vehículos mejores y más deportivos.
consolidándose aún más como una de las marcas de autos deportivos líderes en el mercado. Pero nada dura para siempre, un momento oscuro estaba a la vuelta de la esquina para Porsche y para sobrevivir, tomarían una de sus decisiones más drásticas hasta el momento. En 1986 una gran caída en el tipo de cambio del dólar y el costo total de la producción de alta calidad de sus vehículos causaron muchos problemas a Porsche Company y en menos 1991 sus ventas cayeron a 23.000 unidades, que era la mitad de la cantidad de automóviles que habían vendido solo 5 años antes. Las pérdidas de la empresa ascendieron a 240 millones de marcos alemanes y, a fines de 1993, Porsche apenas sobrevivía al vender alrededor de 14.000 unidades por año. En términos simples, estaban al borde del desastre. La empresa necesitaba hacer algo rápido o arriesgarse a la bancarrota, por lo que tomaron la decisión audaz de anunciar que entrarían en el negocio de los SUV en el momento en que los SUV se estaban convirtiendo en la nueva tendencia y por primera vez superó las ventas de autos de pasajeros regulares en Estados Unidos en 1999. Sin embargo, el proyecto recibió una gran reacción negativa y la razón detrás de esto no es difícil de ver. Por tradición Porsche siempre había fabricado autos deportivos de lujo de alta calidad capaces de desempeñarse tanto en la carretera como en la pista de carreras, por lo que construir un subfamiliar no le sentó bien a la marca. De hecho, iba a ser la primera vez que un automóvil Porsche tendría 4 puertas a pesar de toda la controversia. Porsche presentó el Cayenne en 2002 y para sorpresa para muchos, no solo se convirtió en su vehículo más vendido, sino también en el favorito de los fanáticos. Verá que el Cayenne podría haber tenido un aspecto diferente, pero aún contenía las mismas características con las que muchos amantes de la marca estaban familiarizados, como un gran rendimiento de conducción y confiabilidad, y gracias a su lujoso espacio interior y las ventas de comodidad del Cayenne terminaron salvando a la compañía de la bancarrota. A partir de hoy, el Cayenne y, más recientemente, el Macan representan más del 70% de las ventas de Porsche en Estados Unidos y algunos los consideran los SUV más deportivos del mercado. La marca nunca ha perdido el contacto con sus raíces de autos deportivos y sus nuevos modelos, como el Porsche Panamera y el Magnate totalmente eléctrico, se encuentran entre sus vehículos deportivos más vendidos hasta la fecha. Porsche ahora es propiedad del grupo Volkswagen y se mantiene firmemente como una de las mejores marcas de autos de lujo en el mundo. Espero que hayas disfrutado el video y no olvides darle me gusta y suscribirte.